Hola, muy buenos días. Nos da mucho gusto estar en este segundo aniversario de Hola Honduras con ustedes ya en el diálogo. Honduras inició el pasado jueves la cuarta jornada de vacunación contra la COVID-19 con 189.600 dosis de AstraZeneca que el país recibió bajo el mecanismo COVAX que impulsa la Organización Mundial de la Salud. Autoridades sanitarias afirmaron que se espera vacunar a 1.500 empleados sanitarios que están en primera línea al frente de la pandemia. Asimismo, señalaron que el personal vacunado debe recibir la segunda dosis del fármaco el próximo 6 de junio. Las dosis recibidas son el segundo lote de 428.800 asignadas al país bajo el mecanismo COVAX. El primer lote de la vacuna AstraZeneca de 48.000 dosis llegaron a Honduras el pasado 13 de marzo y el fármaco fue aplicado a personal sanitario. Por otro lado, la vacunación de los adultos mayores se llevará a cabo, han indicado las autoridades de salud, del 24 al 28 de este mes de mayo en varios centros del país. Hoy queremos conocer cuál y cómo será el plan de vacunación contra la COVID-19 por parte de las autoridades. Por ello, nos acompaña la doctora Lourdes Mendoza. Es la subjefe del programa ampliado de inmunización en el país, para que nos hable ampliamente de todo este proceso de programación que tienen para la aplicación de la vacuna contra la COVID-19. Doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos aquí en el diálogo la mañana de hoy de BTV, en Facebook, BTV Somos Todos Honduras y a través también de nuestras estaciones de radio. Muy buenos días, doctora. Buenos días, licenciado Jorge Zelaya, a los televidentes, ¿verdad?, que también hoy nos están viendo y escuchando. Aprovechar y felicitar, ¿verdad?, a las madres hondureñas por el Día de la Madre ayer, ya que son las madres hondureñas las responsables y tienen el mayor compromiso, ¿verdad?, de la responsabilidad de que nuestros niños y nuestros jóvenes estén vacunados, ya que son las mujeres las que visitan los establecimientos de salud, ¿verdad?, mayormente, que al igual que lo hacen algunos padres, ¿verdad?, que son responsables, y algunas personas que cuidan, ¿verdad?, esta población. Gracias a Canal 9 por la oportunidad, ¿verdad?, de dar a conocer e informar a la población hondureña que la Secretaría de Salud tiene dos grandes intervenciones este mes de mayo, y es la realización de la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación y la cuarta campaña de vacunación contra la COVID-19. Podemos iniciar, ¿verdad?, hablando de la cuarta campaña de vacunación contra la COVID-19. Como usted bien lo mencionó, ¿verdad?, en el marco del plan de introducción de esta vacuna al país, y dado que la Secretaría de Salud recibió 189.600 dosis de la vacuna AstraZeneca, como parte de la donación del mecanismo COVAX, correspondiente a la asignación inicial de 424.800 dosis, Honduras inició el 6 de mayo la cuarta campaña de vacunación, que está orientada básicamente a aplicar, ¿verdad?, primeras dosis a personal de salud de la Secretaría de Salud Público y personal no público, siendo el personal que está pendiente, ¿verdad?, aún de vacunarse, ya que, como usted bien lo dijo, en el mes de marzo se aplicaron pues primeras dosis a un grupo de trabajadores de la salud. En total son 4.183 trabajadores de salud de la Secretaría de Salud que están pendientes, ¿verdad? Y 35.461 trabajadores de salud de establecimientos no públicos que no se vacunaron, primero en la Secretaría de Salud porque algún personal no estaba, algunos estaban enfermos, y también por la disponibilidad de la vacuna, ¿verdad? Porque de acuerdo a los envíos que estamos recibiendo, pues estamos orientando la vacunación a los grupos en riesgo priorizados de acuerdo al plan de introducción. Además de los trabajadores de salud, pues tenemos programado y ya también están realizando vacunación coordinada con los diferentes asilos y centros de cuidado que hay en el país para la vacunación de los mayores de 60 años que residen, ¿verdad?, en estos lugares, y también para sus cuidadores. Es importante que además se va a vacunar a la población mayor de 75 años en 9 regiones priorizadas, dada que esta población es la que ha presentado mayor incidencia, mortalidad y letalidad, ¿verdad?, por casos de COVID-19. Y las regiones que se han priorizado para la vacunación de los mayores de 75 años son las regiones de Atlántida,
Copán, Cortés, Comayagua, La Paz, Santa Bárbara, Valle y las 2 regiones metropolitanas del Distrito Central y Metropolitana de San Pedro Sula. Además, se está vacunando y haciéndose toda la coordinación, porque hay una línea de tiempo, licenciado, ¿verdad?, para la vacunación de esta población, ya que son diversas intervenciones en una sola campaña, y se vacunarán a los pacientes renales que están en diálisis, ¿verdad?, en las 13 regiones sanitarias en las que existen estos servicios en los diferentes municipios. Y aunado a esto, también se vacunarán los cuerpos de socorro, que es el personal que brinda servicios de atención directa, de Cruz Roja, Cruz Verde, Copeco, 911, y concesionaria vial, que son los que tienen también atención directa en las carreteras cuando hay alguna emergencia, ¿verdad?, con alguna de la población que transita por las carreteras. Sí. Es muy importante que cada región está realizando, ¿verdad?, esta coordinación para lograr con éxito, ¿verdad?, esta cuarta campaña de acuerdo a las metas que nos hemos propuesto. Pacientes renales en diálisis en total son 3.447 y los trabajadores esenciales, como le mencionaba, de la Cruz Roja, incluidos también los bomberos, son 4.263. Esta última actividad es muy importante mencionar que se debe realizar también en coordinación con el Seguro Social, una vez que al Seguro Social lleguen, ¿verdad?, las vacunas, que está programado también ingresen al país en este mes de mayo, ya que hay personal de socorro que también es asegurado y que también va a recibir, pues, la vacunación por parte del Seguro Social. Ahora, las regiones sanitarias han hecho toda una programación y considerando, ¿verdad?, que también la Jornada Nacional de Vacunación inicia este día, que es el 10 de mayo, se ha definido una línea de tiempo y en las regiones sanitarias, de acuerdo a su capacidad logística y recursos humanos, están iniciando, ¿verdad?, la vacunación contra la COVID-19 de los trabajadores de salud pendientes y los demás grupos que les mencioné anteriormente de manera coordinada, y irán avanzando al grupo siguiente de acuerdo a las coberturas o al acceso, ¿verdad?, que logren tener para vacunar a esta población. También es muy importante que con estas dosis, las cuales, si bien es cierto, son 189.600 dosis, dada que de un frasco de 10 dosis se obtienen 11, se han programado como 208.560 dosis, y se aplicará también la segunda dosis del personal de salud que fue vacunado con AstraZeneca en el mes de marzo, ¿verdad? Y se les ha sugerido, y dentro de la programación, a las regiones sanitarias que, de acuerdo a que hay fechas, tanto para la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca y la segunda dosis de Sputnik V, inicien la vacunación de los adultos mayores de 75 años a partir del 15 de mayo. Por ejemplo, cada región sanitaria tiene una información más concreta, por lo que es importante también darle participación, ¿verdad?, a los jefes de las diferentes regiones sanitarias, y ellos también han estado haciendo las diferentes comunicaciones para informar a la población los días, ¿verdad?, en los cuales estarán realizando la vacunación de la población que le mencioné anteriormente. Sí. Con los trabajadores de la salud, si podríamos, por favor, profundizar, doctora, cuándo se concluye con la aplicación de la segunda vacuna y que se comience a vacunar después de los 75 años, personas mayores de 75 años, ¿cuándo tienen previsto ustedes comenzar con los sectores de la sociedad más vulnerables? Sí, a partir del 6 de mayo se espera que en las primeras 2 semanas, ¿verdad?, entre el 12 y 14 de mayo, se logre la vacunación de todo el personal de salud que le corresponde la primera dosis, ¿verdad?, que es aquel personal que no había sido vacunado en marzo. Y luego, a partir del 12 de mayo, corresponde también la aplicación de la segunda dosis de los trabajadores de salud que se aplicaron la vacuna de Sputnik V. Y a partir del 15 de mayo inicia la vacunación con la segunda dosis de los trabajadores de salud, ¿verdad? Y a partir de esta fecha, también la programación de trabajadores de salud con segunda dosis está programado entre 2 a 3 días, y concomitantemente pueden iniciar también la vacunación de los mayores de 75 años, pero cada región sanitaria lo ha programado de acuerdo a las coordinaciones, ¿verdad?, que también han realizado con las diferentes instituciones que van a ser vacunadas,
y la región metropolitana del Distrito Central, por ejemplo, va a iniciar el 24, ¿verdad?, de este mes, y ellos estarán haciendo las respectivas notificaciones, y se ha solicitado que, por ejemplo, para la vacunación de cada uno de los grupos y a fin de asegurar, ¿verdad?, que sea esta población definida como grupo de riesgo, ¿no?, que reciba la vacuna, solicitar algunos documentos, ¿verdad?, debido a la vacunación. Por ejemplo, los trabajadores de salud que ya fueron vacunados con su primera dosis deben presentar la identidad, ¿verdad?, deben de presentar el carnet de donde laboran, que es de la Secretaría de Salud del Instituto Hondureño de Seguridad Social, porque recordemos que la Secretaría vacunó también al personal de salud del Instituto Hondureño de Seguridad Social, y el carnet de vacunación en el que se constata, ¿verdad?, que fue aplicada su primera dosis. A los trabajadores de salud de los establecimientos no públicos, ¿verdad?, que son los privados, se está solicitando que además de la identidad, pues presenten la planilla, ¿verdad?, del último mes, del personal que labora en estas clínicas o estos hospitales, a fin también de asegurar que sea esta población la que se vacune. En el caso de los pacientes en diálisis, pues ya se tiene toda la información, ¿verdad?, de los pacientes que están en diálisis y que serán vacunados, que cada región sanitaria está haciendo la coordinación respectiva con cada una de estas unidades y coordinando el sitio y la hora de vacunación. Y con los mayores de 75 años es muy importante, como le decía, que se ha priorizado, ¿verdad?, a esta población de estas 9 regiones, y se solicita de que presenten la identidad, el carnet de residente, ¿verdad?, para las personas que son residentes hondureños, y presentar el recibo, ¿verdad?, público de que constate dónde vive, ¿verdad?, y que vaya acompañado por una persona, a fin de asegurar que se cumplan las medidas de bioseguridad, ¿verdad?, y de distanciamiento físico, ya que queremos también que nuestros adultos mayores pues tengan una buena atención, y para esto pues las regiones han coordinado y han definido sitios, diferentes sitios de vacunación y horarios que estarán siendo comunicados, ¿verdad?, a través de redes sociales, a través de los diferentes medios, a fin de que esta vacunación contra la COVID-19 pues se realice de manera ordenada. En total, tenemos programado vacunar 228.560 personas, ¿verdad? Y estamos a la espera que en este mes de mayo, pues también ingrese 40.000 dosis de Sputnik V, ¿verdad? De la vacuna Sputnik V, que es el componente 1 y el componente 2, que con esto pues se completará esta cuarta campaña. Además, estamos esperando ingresos a posterior, ¿verdad?, de la siguiente donación del mecanismo COVAX, y también estamos esperando pues esta fecha, y esperamos sea a finales de mayo, ¿verdad?, que esta vacuna ingrese al país a inicios de junio, al igual que otras vacunas, como en junio esperar que también el mecanismo COVAX nos enviará un envío de vacuna Pfizer. Entonces es muy importante informar a la población que estamos recibiendo, ¿verdad?, notificaciones de los diferentes envíos, y que esperamos que a partir del segundo semestre pues tengamos una llegada más sostenida, ¿verdad?, de vacunas, y poder avanzar, ¿verdad?, en la vacunación de los grupos que se han definido como de riesgo. Doctora Lorena Bustillo, del Progreso, Departamento de Lloro, consulten, y es muy importante esta pregunta, dice, ¿qué tiene que presentar? Y una persona de 75 años, creo que usted lo dijo, pero sería importante reiterarlo entonces a la pregunta de Lorena. Una persona de 75 años, ¿y si su acompañante puede ser vacunado también ahí? Una persona de 75 años o mayor no va a llegar. Solamente los grupos que le mencioné antes, licenciado, ¿verdad?, son los trabajadores de salud, de diálisis, cuerpos de socorro, mayores de 60 años concentrados en asilos y mayores de 75 años. Sí, es muy importante la pregunta, ¿verdad?, porque a fin de que las personas sean atendidas de manera adecuada, deben de presentar pues la identidad, ¿verdad?, los mayores de 75 años, porque ahí usted puede verificar la edad, ¿verdad?, de esta persona. Claro. Puede que presentar el recibo. ¿Y por qué el recibo? Eso le iba a preguntar, de dónde reside, ¿verdad? Porque recordemos que no está esta vacunación a nivel nacional, solamente en 9 regiones que les mencioné anteriormente, ¿verdad? Atlántida, Copán, Cortés, La Paz, Santa Bárbara,
metropolitana del Distrito Central, metropolitana de San Pedro Sula y Valles. Son población que van a vacunar mayores de 75 años y se requiere el recibo para poder verificar, ¿verdad?, que estas personas residen en estos departamentos y que los acompañe solamente una persona a fin de poder evitar que haya muchas personas, ¿verdad?, concentradas en un solo lugar y poder guardar las medidas de bioseguridad. Y el recibo de la luz, hay mucho, porque hemos tenido muchas consultas, nos dice, pero bueno, fíjese que mi padre vive conmigo y los recibos de la luz no salen a nombre de mi papá, salen a nombre mío. Entonces se pide que la persona que lo acompañe sea la persona en la cual el recibo del servicio público sale a nombre de él, ¿verdad? Perdón. A fin de poderle asegurar la vacunación a esta población que es en riesgo y que sí queremos se priorice. Doctor, aquí el recibo, lo que usted apuntaba, por ejemplo, la persona que lo lleve, que muestre un recibo, pero de la persona que lo lleve, no necesariamente entonces del papá o de la mamá, en ese caso, la persona mayor. Así es. Ah, ya, ok, perfecto. Así es, sí, porque ya tenemos casos en que los adultos mayores pues viven con un familiar, ¿verdad?, con un hijo, con un sobrino, y no necesariamente el recibo está a nombre de esta persona, ¿verdad? Pero sí la persona que lo acompaña para que se haga cargo de él, en realidad, para que lo cuide, ¿verdad?, para que esté atento a cualquier necesidad de esta persona durante esté en el servicio donde se le va a aplicar la vacuna. Se ha solicitado, ¿verdad?, las regiones que definan sitios, ¿verdad?, específicos en el cual pues pueda la población llegar y poder ser vacunada. Doctora, ¿nos va a permitir por favor una breve pausa en televisión, en radio y en Facebook? ¿O nos vamos a quedar en Facebook, Ethel? Bien, perfecto. Entonces en Facebook no tendremos pausa, solo en radio y en televisión. Regresaremos con la doctora Lourdes Mendoza, es la subjefe del programa ampliado de inmunizaciones en el país. Al retornar, ¿cuándo se estará terminando de vacunar a la población en general? Porque hay cuestionamientos fuertes que se están haciendo al gobierno como tal. Y yo sé que no es un asunto que le compete, pero también le vamos a consultar sobre la visita que harán hoy 7 alcaldes de diferentes departamentos del país al presidente Bukele de El Salvador, intentando traer vacunas para su población. Sus consultas en el 231, ¿cómo es? 2231 43, si me ayudan, compañero, 31 82 43 75. Ahí pueden enviar también sus consultas en este momento que nosotros, o a nuestro teléfono particular, el 9479-0951, que muchísima gente también nos escribe, y se la trasladamos inmediatamente a la doctora Mendoza, que nos está acompañando esta mañana en el diálogo. Pausa breve, nos quedamos con Ethel Valladares, con algunas comunicaciones y sus mensajes en Facebook en este instante. Volvemos con la doctora Mendoza esta mañana aquí en el diálogo vía Zoom. Volvemos, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy en el diálogo, comenzando esta semana. La subjefa del programa ampliado de inmunización, la doctora Lourdes Mendoza, que nos acompaña vía Zoom en este momento. Doctora, ¿cuál es el número? Yo sé que no se puede decir, como dicen, a un 100%, pero aproximado de la cantidad de la población que tiene la vacuna a este momento, a esta fecha, en los datos que están manejando ya ustedes. Sí, recordemos que hay una población que es elegible, ¿verdad?, para la vacunación y que son 5.717.985 personas, ¿verdad?, las que se esperan estén vacunadas para un 81.5% de la población. Recordemos que hemos hecho 3 campañas de vacunación contra la COVID-19 previo, ¿verdad?, a la vacunación en esta 4ª campaña, y es muy importante que el total de dosis, ¿verdad?, que se han aplicado a la fecha son 61.621 dosis como primeras dosis, ¿verdad?, y 2.755 dosis como segunda dosis. Son a la fecha 64.376.
Y en esta cuarta campaña pues esperamos vacunar a 228.560 personas de los diferentes grupos en riesgo. Y como le mencionaba anteriormente, está programado también que llegue un nuevo lote de vacuna, ¿verdad?, de la donación de COVAX, ¿verdad?, que son 187.200 dosis. A finales del mes de mayo y junio o inicio de junio estamos esperando la notificación oficial, con la cual pues iremos avanzando en el número de población a vacunar, al igual que tenemos programado recibir más de 200.000 dosis de Pfizer en el mes de junio, y esperamos en este mes de mayo y en los meses subsiguientes pues también recibir vacunas a través de compras bilaterales que está realizando el gobierno y que nos estarán pues notificando al programa, a la Secretaría de Salud, el total de dosis que estarán viniendo. En los envíos sí sabemos que vamos a tener una mayor cantidad, ¿verdad?, de dosis, y que será más sostenido los envíos a partir de este segundo semestre, y que el interés nuestro, ¿verdad?, es realmente poder vacunar a esta población elegible a fin de poder controlar, ¿verdad?, esa pandemia que pues realmente está causando daño, ¿verdad?, en las familias hondureñas. Y es muy importante seguir entonces estas medidas de bioseguridad, ¿verdad? Aunque esté vacunada la población, sabemos que ya estamos completando esquemas de segunda dosis a partir del 15 de mayo, ¿verdad?, con los trabajadores de salud que continuarán con completando su esquema, pero debe seguirse con las medidas de uso de mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento físico, y esta es una recomendación que está a nivel mundial, ¿verdad? Y no debemos de dejar de seguir todas estas medidas, porque la vacunación es importante, pero es una medida adicional, ¿verdad?, todas las otras medidas para poder lograr con éxito, ¿verdad?, el control de esta pandemia. Sí. Esto es la información que tenemos, y sabemos que el mayor problema que hay, ¿verdad?, a nivel mundial pues es la producción, ¿verdad?, de las vacunas, y que ya pues muchas de estas vacunas pues han sido contratadas, ¿verdad?, por algunos países, y están atendiendo pues esos compromisos que tienen, y esperamos que haya mayor producción de vacunas, ¿verdad?, a nivel del mundo. Y sabemos que el gobierno de la República pues también está haciendo gestiones con diferentes, ¿verdad?, productores, a fin de que podamos agilizar, ¿verdad?, y tener un mayor número de dosis para proteger a un mayor número de población. Los trabajadores de salud son fundamentales y han estado haciendo una labor bastante intensa, ¿verdad?, para poder lograr proteger, ¿verdad?, a la población de nuestro país. Doctora, ¿le merece algún comentario el hecho de que 7 alcaldes, así creo que de Cedro, de Jojona, 2 del departamento de Olancho, 1 del Empira, estén saliendo hoy a la 1 de la tarde a San Salvador para reunirse con el ministro de Salud de ese país y poder tener la donación de vacunas? Sí, creo que es parte de la gestión, ¿verdad? Y los alcaldes pues se sienten comprometidos, ¿verdad?, con su población, y están buscando alternativas, ¿verdad?, para poder vacunar en un tiempo más cercano el mayor número de población. Y es importante decirles que nosotros como Secretaría de Salud, ¿verdad?, y Programa Ampliado de Inmunizaciones, bueno, si esta iniciativa logra tener éxito, pues bienvenido, ¿verdad? Lo que queremos es que deben de cumplir pues los requisitos regulatorios que están establecidos, ¿verdad?, cumplir con toda la documentación que se necesita para asegurar, ¿verdad?, que es una vacuna contra la COVID-19 que cuenta con toda la documentación necesaria, conocer el tipo de vacuna, es muy importante la fecha de vencimiento también, ¿verdad?, de la vacuna que ellos les puedan dar, a fin de poder apoyar, ¿verdad?, porque nosotros estamos también, si surgen estas iniciativas, pues para apoyar, porque claro, esta vacuna, al ser obtenida por los alcaldes, debe de ser aplicada de acuerdo a los lineamientos técnicos, ¿verdad?, y operativos que la Secretaría de Salud ha brindado, y estamos para cooperar de obtener también donación, ¿verdad?, por parte de El Salvador, que es el país al que los alcaldes están viajando y han hecho esta solicitud.
Y claro, igual el almacenamiento de la vacuna, ¿verdad? En el Almacén Nacional de Biológicos. Sabemos que toda vacuna que el país obtenga debe de ser también utilizada de acuerdo a lineamientos, los cuales también tendríamos que apoyar en la elaboración, ¿verdad? Porque hay que conocer el esquema, ¿verdad? De la dosis, las indicaciones, las contraindicaciones, los eventos adversos, y hacer un monitoreo, ¿verdad? Y serían también aplicadas por el personal de la Secretaría de Salud, ¿verdad? Que es el que tiene experiencia en el tema de vacunación. Entonces, si ellos lo logran, pues nosotros estamos anuentes y creo que es una gestión que esperamos pues resulte de manera exitosa a fin del interés de todos, pues el interés de todos es proteger a nuestra población. Doctora, aun cuando... Eso es lo que podría comentarle. Sí, y yo sé que por su posición pues no va probablemente a profundizar un poco más, pero por los cuestionamientos que se han hecho al país y dicen que nos hacen ver muy mal, y en efecto así lo es, pero el gobierno como tal no pone ninguna traba a esta solicitud de los 7 alcaldes, pero se tienen que cumplir con algunos requisitos. Usted igual hacía las observaciones en el sentido de, bueno, hay que ver en qué tiempo que tiene la vacuna de cumplimiento, seguir los requisitos que la Secretaría, incluso entiendo que son muy similares probablemente a cuando el gobierno de Israel nos hizo las donaciones, aunque esto era de gobierno a gobierno, de país a país, y aquí es una solicitud de 7 alcaldes hacia un gobierno vecino, un país vecino, pero que en honor a la verdad, doctora, nos hace ver muy mal también como país. Es importante también que de lograr recibir una donación, pues asegurar, ¿verdad?, que se tengan las 2 dosis, ¿verdad?, para el cumplimiento del esquema. Bueno, creo que la cooperación entre países en esta situación mundial pues también es muy importante, ¿verdad? Sabemos que hay preocupación, ¿verdad? Pero claro, nosotros tenemos una programación muy específica, ¿verdad? Esperamos, como le decía, que las vacunas lleguen de manera sostenida a partir del segundo semestre y poder vacunar a un mayor número de población de acuerdo a lo que está programado, lograr, ¿verdad?, proteger contra esta enfermedad. Uno entiende que difiere el tiempo de una u otra vacuna, pero lo que pregunta José Ramírez en este instante, ¿qué tiempo después José de la Colonia Kennedy, qué tiempo después dice de la primera vacuna es aplicable la segunda vacuna? Incluso haciendo en la consulta de lo que apuntaba, lo que están haciendo los alcaldes ahorita, en la solicitud que van a hacer en El Salvador, la garantía de una segunda vacuna. Entonces, ¿cuál es el tiempo establecido de una a otra vacuna, doctora? Sí, el esquema de vacunación depende del tipo de vacuna, ¿verdad? Es diferente. O sea, para la vacuna AstraZeneca, ¿verdad?, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que después de la primera dosis, la segunda dosis se aplique 8 a 12 semanas después de la primera dosis, ¿verdad? Es decir, entre 2 a 3 meses después de la primera dosis. Por ejemplo, la vacuna Sputnik V, la segunda dosis se aplica 21 días después de la primera dosis. Por eso es que vemos que el primer grupo de trabajadores de salud que se vacunó con Sputnik V, ya a partir del 12 de mayo están recibiendo su segunda dosis. La vacuna de Pfizer, su segunda dosis es 28 días después de la primera dosis, y cada vacuna tiene una especificación por su tipo, ¿verdad?, en cuanto al esquema. Por eso le mencionaba que es importante que de lograr que otro país done vacunas, ¿verdad?, a los alcaldes que están haciendo esta gestión, conocer el tipo de vacuna, porque de acuerdo al tipo, pues es que se elaboran los lineamientos técnicos. Por eso le mencionaba en relación a estas consultas, ¿verdad?, el número de dosis, el esquema, la población a la cual está indicada, si hay alguna contraindicación, ¿verdad?, los eventos adversos que estas vacunas pueden tener. Y es una información valiosa que se requiere para todas las vacunas contra la COVID-19 que ingresen, ¿verdad?, al país. Hay una pregunta de la Ceiba Sandra Paniagua y me parece muy interesante. Dice, ¿el vacunarme me garantiza que no me va a dar COVID?
Sandra Paniagua, sí. Perdón, doctor. Sí, las vacunas contra la COVID-19 protegen contra la enfermedad grave, ¿verdad? Y contra las hospitalizaciones, básicamente. O sea, ¿qué es lo que me evita? Que el estar vacunada, yo me puedo enfermar de COVID. Me puedo enfermar aún estando vacunada. Recordemos que esto va en consonancia con la eficacia, ¿verdad?, que tienen las vacunas. Y todas las vacunas son seguras, todas las vacunas protegen, ¿verdad?, a la población, pero básicamente de las complicaciones y de la enfermedad grave que le vaya a usted indicar una hospitalización o la muerte, ¿verdad? Pero sí me puedo enfermar, ¿verdad? En un menor porcentaje, pero hay una probabilidad de que me pueda enfermar independientemente de la eficacia que tenga esta vacuna, porque ninguna vacuna es eficaz al 100%. Sí. Es ahí la importancia de que aunque estemos vacunados, debemos continuar con las medidas de bioseguridad, ¿verdad? El uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento físico. Esto es muy importante, son complementarios, ¿verdad? A fin de lograr evitar pues enfermarme. Pero esta es una información que es básica, porque no tenemos que confiarnos hasta que tengamos un mayor número de porcentaje de población vacunada, ¿verdad? Que tengamos más del 70% de la población vacunada, podrán ir quitándose algunas de las medidas, como se ha observado en otros países, ¿verdad?, que ya tienen altos porcentajes de vacunación en su población, pero debemos continuar con las medidas mientras siga, ¿verdad?, pues la pandemia. Sí, no, en la consulta, haciendo el agregado, la consulta de Sandra de la Ceiba, no garantiza el tener las dos vacunas el que no le va a dar COVID, sino que, bueno, para entendernos un poquito así, doctora, si le pega la COVID a una persona que ha sido vacunada, quiere decir que no va a entrar probablemente en esa etapa de una enfermedad fuerte, pues, es decir, va a ser un poco más benigna con ella la COVID en caso de pegarle a una persona y seguir siempre las medidas de bioseguridad. Insisto, sí. A usar la mascarilla, el distanciamiento, el lavado constante de manos, como que si no tuviese la vacuna también uno, o sea, seguir en ese mismo procedimiento. Así es muy importante continuar con las medidas, ¿verdad? Porque recordemos que esas vacunas son nuevas, ¿verdad? Están en continuo proceso de seguimiento, ¿verdad?, a partir de que han sido producidas y las vacunas no, hasta la fecha, pues no hay información como decir de que le va a evitar que usted se contagie o que transmita la enfermedad, ¿verdad? A un vacunado, si yo me enfermo, puedo contagiar, ¿verdad?, a otras personas. Entonces, es ahí la importancia de las medidas y básicamente sí es importante vacunarse, ¿verdad? Porque en un alto porcentaje todas las vacunas le dan un nivel de protección, ¿verdad? Y su organismo crea anticuerpos y en un alto porcentaje le van a proteger de que usted presente complicaciones, ¿verdad? Que tenga una COVID-19 grave, que se hospitaliza o que muera, ¿verdad? Por eso es importante cumplir con el esquema. En el carnet de vacunación, ¿verdad?, que se le está brindando a la población, se coloca en tinta la vacuna que le aplican en el momento y en grafito se coloca la cita, ¿verdad?, de la siguiente cita de acuerdo al tipo de vacuna, y esa fecha en grafito es la que la población tiene que estar pendiente, ¿verdad?, de revisar para poder ir a buscar esa segunda dosis. Sí decirles que como programa y como Secretaría de Salud, nosotros estamos asegurando de tener la segunda dosis, ¿verdad?, de los esquemas que se han estado iniciando, a fin de que la población que se vacune pues tenga sus dos dosis de acuerdo al esquema establecido por cada una de las vacunas que se están aplicando en Honduras. Perfecto, gracias. Doctora Lourdes Mendoza, su jefe del programa ampliado de inmunizaciones en el país, nos va a permitir de nuevo la última pausa. Regresamos, siempre nos quedamos en Facebook con Netel y sus comentarios que estamos recibiendo en este momento en radio y televisión. La pausa y volvemos con nuestra distinguida invitada a la mañana de hoy. Lo que evita la aplicación de las dos vacunas, como lo ha indicado la doctora Mendoza, es complicación una vez que la persona adquiere el virus, pero no es que está exento de poder tener el COVID-19 una vez que se colocan las dos vacunas
en cualquier parte del mundo. Vamos a la pausa, regresamos en un instante, quédense con nosotros, volvemos aquí en el diálogo de Hola Honduras. Doctora Lourdes Mendoza, estos últimos 15 minutos, vamos a aprovecharlos y bueno, habían consultas, apuntaba Ethel, que yo sé, le escuché ahí cuando hablaba de los enfermos renales y de la gente de VIH-Sida. Si podemos reiterarle por favor, porque ya usted en la parte primaria de la entrevista nos había informado de ello, pero están de nuevo haciendo la consulta. Sí, como le mencionaba anteriormente, hay un plan de introducción, ¿verdad?, de la vacuna. El plan tiene 2 fases, ¿verdad? En la primera fase, pues, inicia con la vacunación de trabajadores de salud, que ya estamos, pues, completando, digamos, en esta 4ª campaña de la vacunación de trabajadores de la salud. Estamos viendo que hemos seguido al siguiente grupo, que son los mayores de 60 años, iniciando con los que están concentrados en asilos, ¿verdad?, y centros de cuidado, y con los adultos mayores de 75 años de 9 regiones priorizadas, ¿verdad? Solamente en los mayores de 75 años que se ha priorizado estas 9 regiones, pero con el nuevo envío que venga de la vacuna a finales de mayo o junio se continuará, ¿verdad?, con las siguientes regiones sanitarias para la vacunación de este grupo de población, de acuerdo a la disponibilidad de la vacuna, y también está incluido en esta 4ª campaña, como les mencioné anteriormente, la vacunación de los pacientes con enfermedades renales, ¿verdad?, que están en diálisis. Pero este es solamente un grupo, ¿verdad?, de trabajadores, de personas que tengan comorbilidades. Pero sí el plan de introducción incluye que la vacunación de toda aquella población que tiene comorbilidades de 18 a 59 años, ¿verdad? Y esta es toda aquella población que tenga alguna enfermedad cardíaca, que tenga diabetes, ¿verdad?, alguna enfermedad respiratoria crónica, alguna enfermedad hepática, algunos tipos de cáncer, ¿verdad?, con inmunosupresión, pacientes con VIH-Sida y algunas otras patologías crónicas, ¿verdad?, que tenga esta población, que se van a ir vacunando de acuerdo, ¿verdad?, a la disponibilidad de vacunas que el país tenga. Además de estos grupos, pues continuaremos con la vacunación de trabajadores esenciales, ¿verdad?, que son esenciales para que nuestra población, para que todos nosotros podamos contar con servicios básicos como agua, luz, ¿verdad? Por eso es que se tiene que vacunar también a la población que es trabajadora, que atiende al público, ¿verdad? Igual al personal de seguridad, porque brindan también una atención, ¿verdad?, a la población. Y así van incluidos diferentes trabajadores, como toda aquella población que trabaja en los mercados, en los supermercados, ¿verdad?, en los bancos, en las farmacias, en las gasolineras, comunicadores sociales, los líderes religiosos, todas las personas que hacen y brindan un servicio, ¿verdad?, los que trabajan en la agroindustria de alimentos y todos aquellos operarios de maquilas y trabajadores de transporte de carga. Recordemos también que el Instituto de Seguridad Social empezará este año a recibir vacunas también contra la COVID-19 y tiene un programado vacunar aproximadamente 700,000 hondureños que también pertenecen a estos grupos. Y como ustedes bien lo decían, vamos a ir avanzando, ¿verdad?, en el proceso de vacunación, que esperamos nosotros que a partir del segundo semestre tengamos mayor disponibilidad de vacunas con el mecanismo COVAX y también con todas las vacunas que el país va a adquirir, ¿verdad? Como les decía, ya hay algunos contratos, ¿verdad?, con algunos productores y estamos esperando, pues, el plan de envíos para poder nosotros lograr cumplir con la vacunación de nuestra población objetivo, y que es el fin primordial, ¿verdad?, lograr controlar esta pandemia. Bueno, sí no quería, licenciado Zelaya, finalizar, ¿verdad?, mi participación sin mencionar que este día inicia la Jornada Nacional, paralelamente, ¿verdad?, a la 4ª campaña de la COVID-19, inicia la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación, ¿verdad?, que está orientada a buscar o a vacunar a todos aquellos niños menores de 5 años que tienen que iniciar o completar su esquema de vacunación, ¿verdad?, con las vacunas que les protegen contra enfermedades como poliomielitis, contra sarampión, contra rubiola, tétanos, difteria, tosferina, diarrea por rotavirus, neumonía. Esto es muy importante porque esta población, al igual que las niñas, por ejemplo, de 11 años con la vacuna de VPH, ¿verdad?, que les corresponde a esa edad,
o los niños, igual que las niñas, la vacuna contra el tétanos y la difteria, así como las embarazadas que no se han vacunado. Es muy importante buscarlos, ya que la misma situación de la pandemia, ¿verdad?, ha limitado el personal de salud pueda salir a las comunidades como se hacía antes, ¿verdad?, de manera más consistente, ir a buscar, ¿verdad?, esta población que por razones económicas, que por razones de acceso, culturales, tienen pendiente alguna de estas vacunas. Y tenemos un acúmulo de niños, ¿verdad?, por ejemplo, pendientes. O sea, el programa privado de inmunizaciones está ahora con toda la actividad de COVID-19, pero también tenemos todo un programa sostenido de vacunación, ¿verdad?, que debemos de mantener a nuestros niños protegidos, ¿verdad?, a nuestros jóvenes y hasta nuestras mujeres embarazadas, ¿verdad?, que no se han vacunado a fin de protegerlas también contra el tétanos y la difteria. Porque además de la COVID, si no protegemos a estos grupos, podemos tener estas enfermedades, ¿verdad?, que de alguna u otra manera, dadas las acciones que ha realizado, ¿verdad?, la Secretaría de Salud, hemos logrado mantener eliminadas algunas enfermedades como sarampión, ¿verdad?, como rubiola, que si bien es cierto, no hay en Honduras, pero sí hay en otros países, y de no tener a toda la población de niños, ¿verdad?, protegida, podemos tener brotes de estas enfermedades que también, estas enfermedades matan, ¿verdad?, y también pueden tener muchos casos y población delicada como es nuestra población infantil o nuestros niños. Es muy importante que las madres entonces estén enteradas, ¿verdad?, que a partir del día de hoy, 10 de mayo hasta el 31 de mayo, además de la vacunación con la COVID-19, se va a estar aplicando estas dosis a todos los niños que tienen pendiente, de acuerdo a su edad, iniciar, ¿verdad?, o completar el esquema. Sabemos que las escuelas también han estado cerradas, por lo cual es importante que las niñas de 11 años puedan asistir a los establecimientos de salud, ¿verdad?, o puestos de vacunación que notifiquen en cada una de las comunidades del país, para que esta vacuna contra el virus papiloma humano pues les sea aplicada, ya que como las escuelas están cerradas, tampoco el personal de salud ha podido ir a las escuelas, y es muy importante pues ofrecer este servicio, y por eso es que se está haciendo esta Jornada Nacional de Vacunación. Esta jornada, perdón doctora, Jornada Nacional de Vacunación de otras patologías, es importante porque estamos imbuidos prácticamente solo en lo de COVID, pero hoy usted nos indica que se comienza también una jornada de vacunación con niños menores, si no le escuché mal, de 5 años, incluso ahorita hablaba de niñas de 11 años. ¿Dónde exactamente se comienza con esta vacuna? ¿En todos los departamentos o en alguna zona en forma específica? Sí, la Jornada Nacional de Vacunación es a nivel nacional, ¿verdad? En todos los establecimientos de salud, el personal de salud ha tratado de organizar, ¿verdad?, de una forma que permita realizar las dos grandes actividades de manera paralela, ¿verdad? Y es muy importante, pues, como le decía, porque además de iniciar y completar esquemas, hay otras intervenciones, otras actividades. Se va a vacunar contra la influenza estacional, ¿verdad?, que es una acción de vacunación que se realiza solamente una vez al año, dada que la vacuna solamente se produce para una vez, aplicarla una vez en el año, también para grupos en riesgo, que son trabajadores de salud, mayores de 60 años, trabajadores de granjas avícolas, embarazadas, ¿verdad?, enfermos crónicos de 2 a 59 años y niños de 6 a 23 meses. Entonces también se va a estar aplicando la vacuna contra la influenza estacional, que gracias a esta vacunación pues ha logrado que los casos de esta enfermedad pues también disminuyen, ya que es una enfermedad que se aparece de manera anual, ¿verdad?, en los países, y es muy importante pues tener protegida a nuestra población. Y además también se va a brindar, escúchenlo, ¿verdad?, todas las madres, los padres, los responsables de niños, la vitamina A, ¿verdad?, a todos aquellos niños de 6 meses a 4 años que están pendientes, y se desparasitará a los niños de 2 a 4 años, y igual a los trabajadores de granjas avícolas, y se está haciendo también un trabajo coordinado con la Fundación Hondureña del Niño con el Cáncer, ya que se va a dar información para la detección oportuna o temprana del cáncer infantil. El eslogan de esta Jornada Nacional de Vacunación es: por nuestras familias, vacunemos hoy, ¿verdad? Está programado vacunar contra la influenza a 1.451.283 hondureños, y con niños pendientes de vacunas de 644.805 niños. Igual suplementar a más de 220.000 niños con la vitamina A y más de 427.000 niños para desparasitar. Es muy importante esta Jornada Nacional de Vacunación, como les explicaba. Sabemos que
son dos acciones muy fundamentales para nosotros como programa ampliado de inmunizaciones, porque la vacunación ha sido una intervención muy importante para que tengamos controlada, ¿verdad?, muchas enfermedades como la tosferina, como el tétanos, ¿verdad?, y eliminadas como el sarampión y la rubiola. Pero de no vacunar a todos nuestros niños, ¿qué significa? Que tenemos población susceptible, ¿verdad? Que si el virus entra de sarampión o rubiola, ahí va a ir a tomar a estos niños y enfermarlos, ¿verdad? Y no solamente a los niños de esta enfermedad, ¿verdad? Por eso es que es importante realizar estas actividades de vacunación sostenida y que se hace diariamente en cada uno de los establecimientos, pero esta jornada es especial para buscar a toda aquella población que no ha llegado, más en el contexto de la pandemia de la COVID-19, porque los padres han tenido temor, ¿verdad?, las madres, de ir a algunos establecimientos de salud, pero decirles que sí hemos asegurado dar el equipo de protección personal, ¿verdad?, para el personal de salud, a fin de que se pueda brindar una atención segura, y que hay que buscar, ¿verdad?, en su carnet, llevar el carnet, las dosis o las fechas que están en grafito, sí, y que corresponde al tiempo de mayo, son dosis pendientes que deben de ir a buscarlas a los establecimientos para que se les aplique. Doctora, para cerrar, mire, dice, bueno, si me pongo la primera vacuna y no quiero aplicarme la segunda, ¿qué pasa? Y bueno, también dice, hace algunos minutos ha despegado desde el aeropuerto de Moscú rumbo a Miami, posteriormente a San José, Costa Rica, para luego llegar a Honduras el 14 de mayo, lo que usted nos decía, 40.000 dosis de la vacuna Sputnik V contra la COVID-19. Pero la consulta, doctora, puntual de si se coloca a una persona la primera vacuna y no quiere aplicarse la segunda, ¿qué ocurre? Dicen, bueno, no me diga mi nombre, pero es una consulta de un televisor. Y lo aconsejable, no sé si me equivoco aquí, porque yo no tengo, pero el sentido común me dice que si una persona se ha colocado la primera vacuna contra la COVID, debería de aplicarse la segunda, teniendo la posibilidad, pero bueno, la consulta está planteada. Sí, lo recomendado, como usted dice, es que complete el esquema, ¿verdad? Y la vacunación con COVID-19 tiene que completar el esquema con la vacuna que inició el esquema. Si yo inicié con AstraZeneca, debo finalizar con AstraZeneca. Si inicié con Sputnik V, debo continuar con Sputnik V, y así, ¿verdad?, de acuerdo al tipo de vacuna. Lo que ocurrirá es que no queda protegido totalmente, ¿verdad? Recordemos que las vacunas, de acuerdo a los estudios, todos los estudios pues le indican la protección o el seguimiento que se ha dado. Básicamente esos porcentajes de eficacia han sido en base al cumplimiento de esquema con 2 dosis, ¿verdad? Entonces, con una dosis podría adquirir un nivel de inmunidad, el mínimo, de acuerdo al tipo de vacuna, y no sabemos, porque no se ha seguido, cuánto tiempo igual podría brindar esa protección. Por eso lo indicado es que completen el esquema con las 2 dosis, con la vacuna que inició el esquema. Doctora, muchísimas gracias. Fuera del tema, usted, perdóneme, ¿usted es madre? Sí. Sí, yo tengo 2 chicos. 2 hijos. Espero que haya pasado un feliz Día de la Madre. Y le digo eso porque comenzó usted, debe haber sido yo, pero realmente no sabía, saludando a todas las mamás. Que haya pasado un feliz Día de las Madres. Siempre digo, los hijos debemos de querer, adorar y respetar permanentemente a las madres. Ayer fue un día bien difícil para quienes ya tenemos a nuestras madres muertas, pero a sus hijos y a todos los hijos y las hijas que nos están viendo, adorar, respetar y querer a ese ser tan maravilloso como las madres. Doctora, muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Aprovechar también felicitar a mi madre, ¿verdad? Por la situación de COVID no pude visitarla, ya vive en otra ciudad, pero muchas gracias por el espacio y por brindar esta importante información a la población hondureña. Todo lo contrario. Gracias a usted, doctora, y que tenga un excelente día. Muchas gracias. La doctora Lourdes Mendoza, que es su jefe del programa ampliado de inmunizaciones, nos ha acompañado con esta importante información que nos ha proporcionado la mañana de hoy, que es interesante. Miren, al margen de lo que se puede decir, yo creo que es interesante siempre los esfuerzos que se hacen y ver los asuntos siempre del lado positivo. Con esta jornada de vacunación no todo fue, sin ninguna duda, color de rosa. Se observó la renuncia incluso de algún personal público y no público en no querer vacunarse. Especialistas aseguran que se debe aprovechar para inocularse con la vacuna disponible en el país, como nos ha indicado la doctora Mendoza. Lo importante es protegernos para evitar ingresar en el hospital y fallecer. Aunque estamos absolutamente claros que estar vacunados no es garantía que no nos podemos infectar.
Ante esto, apuntado la doctora Lourdes Mendoza también, la paciencia es muy importante a la población que espera ser inmunizada contra el coronavirus. Se aduce que se está trabajando para obtener más dosis del fármaco en varios países del mundo. Alejandra Rivera, Ethel Valladares y Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, como siempre, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.